Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con el portal Sin Filtros de Maybor Petite, en una producción de Invirne Corp, vamos a nuestro programa Inteligencia Económica con el profesor José Manuel Serna. Él tiene como invitado hoy a otro común amigo, el profesor Eduardo Betancourt, especializado en temas petroleros, en economía de alto desempeño, como dice justamente el lema del programa de José Manuel Serna. En consecuencia, pues, José Manuel, para que le des la bienvenida, le informe a la audiencia el perfil de lo invitado de hoy y comencemos en materia. Gracias, José Antonio. Eh, Bienvenido, Eduardo. Bueno, Eduardo además es abogado y tiene una profunda y amplia experiencia en las nociones, teorías, escuelas y propuestas de planificación estratégica. Y lo hemos invitado hoy porque además como educador, él no descansa en la idea de mantener la educación en un primer plano. Y él acaba de dar una conferencia sobre educación de 4.0. Entonces, entremos en materia. Para mí como economista y para el propósito de mi programa, la educación es fundamental. Educación más recursos humanos es capital humano y es negocio. Así que, por favor, Eduardo, empieza a darnos tus luces sobre todas estas cosas que estás manejando. La economía por venir, ¿no? Adelante, La Eduardo. economía por venir y la que está haciendo Exacto. en muchas partes ya. Bueno, adelante, pues. Sí, bueno, quizás todo esto nace de una conferencia que tuvimos hace poco con el Comité de Educación de Benamérica, que se llama Educación 4.0 para recuperar y desarrollar a Venezuela en una nueva era democrática. ¿Y qué es lo que estábamos planteando? Todos sabemos la situación que tenemos en Venezuela, tanto la situación económica como la situación social y la situación educativa. Y todo el mundo se pregunta cuándo podremos volver a ser siquiera un país como el que éramos antes, sino mejor. Y por supuesto, nosotros tenemos que plantearnos que en una nueva era democrática, que esperemos que llegue pronto para nuestro país, la educación va a ser algo fundamental en todos los órdenes del país, en todas las áreas. Y por supuesto en el área que le interesa a José Manuel, que en la economía, también va a ser una cosa indispensable y en varios planos. Entonces, este, ¿qué necesitaríamos nosotros para, una vez que llegue un gobierno democrático, arrancar y lograr lo más posible llegar a ser un país desarrollado? Bueno, ahí hay cinco cosas fundamentales, que son, por un lado, la estabilidad económica y política del país, la diversificación de la economía. Ya Venezuela no puede seguir siendo un país rentista petrolero, porque ya el petróleo está dando paso a otras fuentes de energía y ya lo que nos queda es una ventana de oportunidad con el petróleo que tenemos. Pero afortunadamente Venezuela tiene unas reservas energéticas en otras áreas que son iguales o superiores a las riquezas petroleras que tenemos. Entonces, ya eso nos dice que podemos tener un futuro brillante si lo sabemos aprovechar. Por supuesto, hay que recuperar toda la infraestructura y los servicios básicos. Hay que propiciar un desarrollo humano y sobre todo una reducción de las desigualdades sociales. Hoy en Venezuela tenemos un gran porcentaje de la población en pobreza crítica
y otro porcentaje también en pobreza, y eso hay que reducirlo, eso es intolerable en un país que tiene los recursos que nosotros tenemos, y tenemos que luchar por la transparencia y contra la corrupción. Ahora, todo eso implica que nosotros tenemos que explotar los recursos económicos que la naturaleza y que Dios nos dio en beneficio de la población. Pero también tenemos que educarnos para poder explotar esos recursos. ¿Y cómo puede contribuir la educación con eso? ¿Y por qué es tan necesaria, tan indispensable? Primero que nada, por un lado, para que el ciudadano común asuma responsabilidades y sobre todo a la hora de tomar decisiones colectivas, entienda cuál es la nueva realidad venezolana y entienda que todos tenemos una responsabilidad para hacer surgir a Venezuela de nuevo. Pero también tenemos que formar a todos los nuevos profesionales y tenemos además que reparar los que han sido mal formados por un sistema educativo totalmente distorsionado para que puedan afrontar, para que puedan desarrollar esa nueva economía que Venezuela va a necesitar, que no puede ser una economía dependiente del petróleo, sino aprovechando todos sus demás recursos. Y para formar a esos nuevos profesionales y para readaptar y reciclar a los profesionales anteriores, entonces se necesita la educación. ¿Y cómo vamos a dar esa educación? Por supuesto, hoy en día hay una gran cantidad de técnicas, tenemos una gran cantidad de medios disponibles, como por ejemplo los medios digitales. Tenemos la posibilidad incluso de ir formando a los futuros profesores para que puedan cumplir su labor. Y para eso tenemos que aprovechar la tecnología. Nosotros estamos viviendo en la cuarta revolución industrial y es una revolución caracterizada por el uso de los medios digitales para Perdón, aprovechar. Eduardo, la noción de 4.0 específicamente como complemento de educación, como adjetivo de una nueva educación, ¿qué significa en forma específica? Significa eso precisamente. Se considera que en las etapas que han ocurrido desde 2 siglos hacia acá, han habido 4 revoluciones industriales. Una primera revolución, pues, fue ya en el siglo XIX, cuando se empezó a utilizar el vapor y las máquinas, etcétera. Después vinimos a una segunda revolución que fue transformando eso y llegamos a la edad del petróleo y sobre todo la gran revolución empezó a comienzos del siglo pasado o se reafirmó al comienzo del siglo pasado cuando Henry Ford sacó el automóvil modelo T que revolucionó a todo el mundo porque era un automóvil al cual podía acceder cualquier ciudadano y no estaba reservado para las clases altas. Entonces eso hizo que se modificaran todos los medios de transporte, tuviéramos una gran incidencia en la importancia del petróleo y que un país como Venezuela pudiera utilizar ese recurso para poder empezar a hacer su propio desarrollo después, sobre todo después de la caída del general Gómez. Entonces, después de eso, vino la tercera revolución industrial que ya fue cuando empezamos a utilizar las computadoras y cuando convergieron tres de tecnologías que fueron la robótica, la informática y todo lo que es la exploración satelital. Eh, pero de, de los años 10, o sea, del 2010 hacia acá,
nosotros estamos viendo la explosión de otras tecnologías, como por ejemplo lo que está de moda ahorita, la inteligencia artificial, y en el área organizacional, la organización ágil, que utiliza todas estas, que permite utilizar esto para dar una educación superior adaptada a las personas, más eficaz, más rápida, y eso es lo que se está denominando educación 4.0, así como hay tecnología 4.0, así como probablemente hay una economía 4.0. José Manuel, el micrófono. Disculpa que yo estoy todavía en la tecnología 0.1. Fíjate una cosa, yo estoy de acuerdo contigo y yo he sentido en lo personal, incluso con mucha lentitud, la necesidad de ponerme al día con todo esto, como nos pasa a la mayoría de las personas de nuestra época. Y siento en lo personal, y debo decirlo aquí para que mis coetáneos le pierdan miedo, que ya yo dialogo con la inteligencia artificial. Yo estaba hablando ahorita con un amigo mío, que es académico y todo, y me dice que yo todavía no me he metido ahí. Le digo, bueno, pues métete, porque yo hasta le gané una discusión a la inteligencia Y congeló. artificial sobre la primera respuesta que me dio. La primera respuesta que me dio era absolutamente elusiva, era como quien dice, era saliendo del paso. Y al final, como si yo estuviera dialogando con alguien, me respondió, tienes razón, es lo que tú dices. O sea que la inteligencia artificial, para que lo sepan quienes me están escuchando, no es algo que, como piensa la gente, repite como un loro o resume cosas de muchas páginas. Tiene una manera de funcionar, ¿verdad? Que tiene que ver con estructuras de lenguaje, etcétera, que permite un gran avance. Pero yo quiero decirte, Eduardo, que he sufrido un gran shock cuando vi que Suecia, y creo que esto es de este año, decretó, después de hace 2 años, haber decretado que toda la educación debería ser con tecnología, decretó que todas las pantallas de teléfono de cualquier tipo salieran de los salones de clase. Aparentemente están apreciando un cierto efecto secundario de este cambio tecnológico en la capacidad y sobre todo en la manera de producir, de ser creativos, como que baja la creatividad. Entonces no sé si en el caso de Venezuela, porque estamos hablando de Venezuela y tú mencionaste que tu interés es Venezuela en materia educativa, si en el caso de Venezuela debería haber como un modelo nuevo en el cual hace falta dar empleo a mucha gente, incluso preparar a lo mejor maestros a la carrera, porque se nos fueron muchos maestros y profesores, y combinar una educación presencial con una educación tecnológica, porque tampoco tenemos muchos recursos para reconstruir, reparar liceos y universidades y escuelas. Entonces, no sé, a mí me luce que nosotros tenemos que ir como a 5.0 o a 4.7, no sé. Entonces, te dejo ese tema y a ti que te gusta, porque además ustedes saben que Eduardo no solamente es ingeniero, sino que es abogado, ¿no? Entonces, para que vayas pensando en eso, no solo como un modelo, sino en los aspectos institucionales y legales que hoy en día tiene incluso una maestra que sale todos los días, parece que quiere ser presidenta de la República y todo, reclamando derechos gremiales. Entonces, tenemos una ensalada muy rica para conversar. Sí, mira, realmente nosotros discutimos eso también, y esto que está pasando, y vamos a ponerlo en este contexto. La inteligencia artificial no puede sustituir al ser humano, sino es un soporte, más bien es un soporte para el ser humano para tomar decisiones más asertivas. O sea, ¿qué me puede hacer una inteligencia artificial? Me puede hacer procesos
lógicos de acuerdo a una programación que yo tenga, que yo le haya cargado, a una información que yo le haya cargado. Y cuando tú tienes eso, tú puedes acelerar los resultados, pero necesita la inteligencia humana y la creatividad humana para poder llegar a ese tipo de algoritmos que te permitan dar una información. Por ejemplo, mucha gente interactúa con el chat de GPT y si tú le dices, mira, ¿qué podemos hacer ahora mismo en materia educativa en Venezuela, por ejemplo? Y el chat GPT te va a decir, yo solo te puedo dar información hasta el año 2021 porque hasta ahí es donde me cargaron a mí. O sea, él, nos olvidamos a veces que es un instrumento y no es una persona la que está ahí. Y la otra cosa más importante todavía es que la inteligencia artificial no es emocional, es una inteligencia lógica. No puede sustituir al ser humano en sus emociones y por eso es que, por ejemplo, si tú quieres educar niños a los cuales hay que formarle un carácter, a los cuales hay que ayudarlos a desarrollar su potencialidad, tú tienes que conectarte con esos niños, tú tienes que entender sus necesidades emocionales, tú tienes que entender cómo animar a esos niños y eso no lo puede hacer una inteligencia artificial, eso lo tiene que hacer un ser humano. Ahora, ese ser humano que va a interactuar con los niños sí puede apoyarse en la inteligencia artificial por un lado para saber cuáles son las últimas tecnologías que puede aplicar. Pero la manera de aplicarla tiene que venir de él, la creatividad tiene que venir de él. La otra parte es que la, no todo lo que es 4.0 es inteligencia artificial, eso es lo que explotó ahorita, aunque la inteligencia artificial viene desde hace bastante tiempo. Yo comentaba en la charla que, por ejemplo, yo no escribo nunca, yo dicto y yo tengo un programa que ha aprendido la manera como yo hablo y que me escribe con un porcentaje mínimo de errores todo lo que yo quiero escribir y eso me acelera a mí, me permite escribir las cosas donde yo tardaría escribiendo a máquina una hora, él me lo hace en 5 minutos, pero yo le tengo que dictar. Él lo que hace es repetir lo que yo hago. La inteligencia artificial, eso es una forma de inteligencia artificial, pero eso viene desde hace mucho tiempo. La Sí. actual Pero otra cosa, es otra más cosa, creativa, sí. te resume cosas, te da indicaciones. Otra cosa, Eduardo, que perdona que te interrumpa, porque una de las cosas de nuestro programa es que no tenemos podcast, pero tenemos una limitación de tiempo que nos obliga a hablar con muchos fragmentos, ¿no? A fragmentar. Y me vas a perdonar eso. Mientras tú hablas, yo estoy como tratando. Uno de los temas que más me preocupa a mí de la educación de hoy, como educador y como economista, es que el desempleo se ha acelerado, el desempleo tecnológico, de origen tecnológico se ha acelerado y no ha surgido al mismo tiempo desde el punto de vista productivo, incluso desde el punto de vista del estilo de vida, la respuesta que antes existía, porque antes se desplazó gente de la agricultura a la industria, ¿verdad? Y entonces surgieron nuevas necesidades y nuevas actividades, entonces, y nuevas profesiones. Pero ya llegamos a un momento en que aparentemente la robotización abarca demasiado, ¿no? Y no han surgido espacios de ocupación y de trabajo para eso. Entonces, aquella paradoja del hijo de Henry Ford, que, que el sindicalista, Henry Ford le dijo al sindicalista, mira, con esta automatización no vas a tener muchos obreros que coticen en el sindicato. Y el dirigente sindical le dijo, bueno, yo no sé cómo hace usted para vender carros, porque los robots no compran carros. Entonces, el problema de la economía incluso ya algunos fatalistas y algunas teorías de la conspiración
hablan de que se está reduciendo la población mundial y entre otras cosas, en el fondo pareciera que es que ya no hace falta tanta gente para producir. Pero se nos está olvidando que el hombre no es un ser que vive para producir, sino para muchísimas otras cosas que tienen que ver con bienes espirituales, que tienen que ver incluso con la relación con el espacio físico, pues. Entonces, en ese sentido, lo que quisiera plantearte para la materia de educación es cómo es la educación, cómo la educación puede producir esos innovadores. A mí, por ejemplo, me parece que hay una gran cantidad de espacios para trabajar, sobre todo en una cosa que yo llamo, porque fue mi tesis además, la economía del ocio. Es decir, los deportes, las artes, la- las actividades espirituales, todas esas cosas conducen a la posibilidad de una sociedad en la que el tiempo libre o el tiempo de no trabajo para producir bienes necesarios materialmente sea muy amplia. Y entonces, incluso la armonía con la naturaleza puede ser mayor, puede ser que se contamine menos. O sea, ¿cómo visualizas tú o cómo vislumbras tú ese cambio en la estructura de la economía? Bueno, José Manuel, el otro día estaba leyendo yo un artículo que me llamó la atención porque el autor planteaba lo siguiente, que quizás tú como economista lo puedes responder. Donde está más avanzada la cuarta revolución industrial, ¿cuáles son los índices de desempleo en esa población? ¿Cuál es el índice de desempleo en los Estados Unidos? ¿Cuál es el índice de desempleo en Japón? ¿Cuál es el índice de desempleo en Europa? Sí, bueno, en Europa un poquito más fuerte, quizás incluso por el problema demográfico, ¿no? Que está causando eso. Tienes razón, pero se habla de tendencias, O sea, lo que te quiero decir con eso sino ahorita, en este es que momento todavía, ese argumento de que la tecnología va a producir olas masivas de desempleo no está siendo confirmado en la práctica. En la práctica lo que hay es una readaptación y la creación de nuevos empleos y de nuevas formas de estructurar la economía. Pero en la práctica no pareciera, porque ya estamos en plena revolución industrial, y no pareciera que realmente hay una incidencia, al contrario, lo que hay es un mayor desarrollo, una mayor posibilidad de adquisición de productos, etcétera. Entonces, fíjate, por ejemplo, el caso de Japón, a mí me llama mucho la atención, yo he estudiado muchísimo. tú casi hablas japonés, Ah, no, porque te pero, gusta mucho Japón, pero sí me he es un educado modelo. con los libros japoneses. Y tú te puedes, fíjate en la industria automotriz. ¿Qué hizo la industria automotriz japonesa a partir de los años 50? Introdujo toda la robótica dentro de las empresas. Y los robots reemplazaron a una gran cantidad de trabajadores que, que antes se utilizaban para hacer lo que un robot podía hacer mucho más eficiente, mucho más rápido, mucho más preciso. ¿Y qué pasó? Bueno, la Toyota, por ejemplo, para desarrollarse tuvo que poner una política de cero despidos. Y por muchos años la Toyota funcionó con una política de no, aquí no hay despidos para nada. Pero ¿qué hacía? Reeducaba a su gente y aquello, ¿cómo se compensaba? Bueno, aumentando su capacidad en los mercados, ¿no? Yendo a los mercados internacionales y eso no era el problema eso no fue un problema para ellos. Y sin embargo, en aquel momento, cuando se introdujo eso, era la Toyota introdujo un sistema de prácticamente se adelantó a la revolución 4.0 por año, ¿no? Como ocurre en muchos casos. Ellos metieron un sistema que se llamaban autonomación.
que eran robots que hacían las tareas y que cuando empezaban a funcionar mal, ellos mismos se daban cuenta de que estaban funcionando mal y ellos mismos introducían los correctivos. Eso la gente no lo sabe. La gente normal, pues la gente con el conocimiento normal de eso. Pero entonces, lo que ocurre es que aparecen otras formas y más bien el trabajo más pesado se descarga en los robots y la gente tiene más tiempo de disfrutar, tiene más tiempo de hacer cosas. Por supuesto, esto requiere un cambio de actitud hacia la educación. Un profesional tiene que entender que tiene que estarse reeducando continuamente y aprendiendo toda la vida. Hoy en día en una carrera universitaria tecnológica, lo que te enseñan de tecnología cuando el profesional se gradúe ya va a estar obsoleto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la educación? Acostumbrar a las personas a estarse actualizando continuamente y durante toda su vida. Nos quedan 5 minutos, José Manuel y Eduardo. Y yo no sé si me permiten a mí hacer una pequeña Adelante, por observación, favor, ¿no? adelante, José Antonio. Yo estaba leyendo hoy, por ejemplo, Eduardo, que en Venezuela de la noche a la mañana salieron con un programa, y lo leí esta mañana, de que 2000 liceos los van a convertir en escuelas técnicas. Yo estoy de acuerdo con que esos pasos se pudieran dar, pero en manera improvisada, sin un estudio previo de los pensum, de las áreas donde se van a aplicar el uso de la tecnología en los liceos. O sea, debería ser una claridad desde el punto de vista de en cuántas áreas, en qué áreas es importante y con cuáles docentes se va a hacer. Entonces, yo lo que veo es que en la manera de resolver las crisis económicas se improvisa mucho para generar ocupaciones circunstanciales y que después igual se diluyen. Aquí de repente van a crear en esos 2000 liceos que convierten en escuelas técnicas, que se a cuántos van a emplear con un salario mínimo, que después no tienen ni con qué pagárselo. Entonces, Muy importante, cómo muy, clarificarle eso a, muy a importante, las generaciones jóvenes de que ahí está para ellos el futuro cierto? Bueno, muy pero importante esa pregunta. fíjate lo Gracias. siguiente, esos son parches que se ponen, yo creo que más que todo para la opinión pública, pero la realidad es que el sistema educativo venezolano ha sido destrozado. Yo hablaba con un gran amigo mío de la juventud que precisamente es una de las autoridades de la Escuela de Educación de la Universidad Central. Y te estoy hablando hace como 6 años, 7 años, y él me decía, Eduardo, la educación en Venezuela ha llegado a un absurdo tan grande que se puso en bachillerato, que como no habían profesores, por ejemplo, de física o de matemáticas, y como no se podía perjudicar al alumno, el alumno que no hubiera cursado física o matemática se agarraba las notas de las otras materias y se le ponía que había aprobado esa materia con un promedio de las otras notas de las Imagínate. materias. Eso no lo sabe la gente y eso es un absurdo tremendo. Y entonces cuando ese individuo llega a la universidad, eh, la universidad se ve forzada, si de verdad quiere aprovecharlo, a suplir esa deficiencia. ¿Y cuál es la manera de suplir la deficiencia? Bueno, tú tienes que darle entonces un curso acelerado y adaptado de matemáticas o de física o de donde tenga sus brechas para poder aprovechar la universidad. Entonces, eso es lo que tú dices, José. Eso es improvisación. Oye, Eduardo, como ya se nos está terminando el tiempo, ¿qué nos puedes decir sobre lo que en particular tú piensas hacer o deseas hacer? ¿Hacia dónde van los tiros en este tema de la educación? Mira, aquí hay un mundo de oportunidades y eso es una de las cosas que estábamos discutiendo con el Comité de Educación de Benamérica, que es un mundo de oportunidades, porque tú puedes hacer educación masiva digital para la ciudadanía. Por supuesto, para eso tú tienes que tener electricidad para que no se te caiga el internet, tienes que tener
una red digital buena, tienes que tener una infraestructura, pero una vez que la tienes y sabes que tienes que tener eso en tus prioridades, tú puedes hacer educación masiva para cambiar la actitud de los ciudadanos, incluso para decirles cómo se tienen que preparar. Tú puedes tener asesores universitarios que pueden estar incluso afuera para los muchachos que van a entrar en la universidad, que les den una visión de cómo es el mundo. Para los que ya están estudiando, les puedes mostrar cómo es el mundo laboral. Por ejemplo, nosotros estamos en asociación con la Venezuelan American Petroleum Association de Houston, y ellos tienen ellos VAPA por su sigla. ¿Te refieres al Comité de Energía y Petróleo Ah, o a otra organización? no, ¿Quiénes no, esto es están? una organización aparte con la cual nosotros hicimos alianza estratégica. Ok, Y ellos tienen una cosa que se llama VAPA Link, donde a los muchachos que se van a graduar en la Universidad Central de Venezuela en las áreas de ingeniería, se les da una inducción completa de cómo es el mundo laboral en la parte de energía, en qué deben prepararse ellos, con qué se van a encontrar allí. Y eso es una cosa que las agradecen tremendamente porque nadie más se los puede ofrecer. ¿Y qué ventaja tiene? Que nosotros no le estamos diciendo cómo es el mundo de energía solo en Venezuela, le estamos diciendo cómo está el mundo de la energía bueno, a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque no puede. buenísimo, Bueno, buenísimo, Eduardo. bueno, fíjense Oye, bien, dos minutos en el que no tenemos que quiero clarificar. terminar, aparte de felicitarte y darte las gracias, siempre tú nos sorprendes con todo lo que manejas y con todo lo que investigas, pero quisiera también compensarte con una invitación muy buena a que estés mañana con nosotros en el lanzamiento del canal y a todos los oyentes, de 9 a 10 de la mañana, hora de Miami, y por las redes y en nuestra página web está el link para conectarse con el canal. Los esperamos allí y te seguimos esperando aquí en el canal siempre, Eduardo. Este es tu canal. Cualquier cosa, incluso si quieres tener un programa aquí, eres bienvenido. Bueno, Seguro que lo vamos a tener. Vamos a retomar con Eduardo pues estos temas semana a semana en algún momento dado, porque queremos reforzar justamente el plantel de comentaristas, de conferencistas, de docentes que nos ayuden a formar mejor ciudadanía y gobernanza. Eduardo, con la experiencia que tiene, puede dar un gran aporte. Y qué importante lo que dijo últimamente. Antes de cerrar, yo voy a hacer una indicación con lo que él refirió. Los venezolanos en esta oportunidad han aprendido afuera que lo que se les estaba enseñando adentro tampoco era lo ideal para alcanzar bienestar, progreso y crecimiento personal. Salimos con muchas falencias algunos, otros muy preparados y que están teniendo éxito, pero la gran mayoría perdió oportunidades, las desaprovechó en Venezuela, y hoy están entendiendo que prepararse y educarse tiene que ser la prioridad en cualquier etapa de la vida. bueno, muchas gracias y les deseo un gran éxito porque yo sé todo el esfuerzo que ha hecho José Antonio y lo que tú estás haciendo, José Manuel, para impulsar estos proyectos. Y esto es una muestra de la capacidad que tiene la educación 4.0, porque ustedes están educando en este canal. Exactamente, es la idea. Así es. Bueno, Muy gracias bien. a los dos. Felicitaciones, Eduardo, y muy agradecido y bienvenido siempre. Ok, hasta Hasta luego y luego. muchas gracias por la invitación. Hemos terminado así Inteligencia Económica con el profesor José Manuel Serna, con su invitado Eduardo Betancourt, en una producción de Virne Corp en alianza con Benamérica, la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, Reporte Confidencial y el portal Sin Filtros de Mayur Pertit. Hasta la próxima.